Dicen que en el oeste el viento no solo lleva polvo, lleva recuerdos que nadie tuvo el valor de enterrar. Y si nos estás escuchando desde algún rancho en Sonora, una cabaña en Chihuahua o un porche solitario en Nuevo México, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas, porque esta es de esas historias que merecen contarse despacio, como si el alma necesitara respirar entre frase y frase. Era primavera en Sierra Blanca, 1871, y las primeras flores del año nacían tímidas entre la tierra seca y la grava. En lo alto de la colina, una mujer observaba el pueblo con una mirada que pocos sabían descifrar. Evelina Marchmont, viuda de nombre, soltera de alma, era la figura más respetada y a la vez la más aislada de la ciudad. Su casa era la última antes del campo abierto y su silencio más antiguo que los árboles que rodeaban el porche. Todos la llamaban Lady Marchmont, como si aún vivieran en una corte que nunca existió por allí. Era la manera que encontraron para no tocar el verdadero tema, el hombre que se fue sin despedirse. Evelina esperaba cartas que nunca llegaron, respuestas que el tiempo se encargó de silenciar y un amor que nadie tuvo el valor de nombrar. Silas Harrington, joven teniente del regimiento de la frontera, partió 17 años antes rumbo a la guerra contra los apaches. Dijo poco, pero dejó todo dicho en la forma en que sostuvo su mano aquella tarde de despedida. Ella guardó ese toque como quien guarda un relicario, y vivió los años siguientes como una mujer que perdió algo que nunca llegó a tener de verdad. En el pueblo susurraban que ella era fría, que tenía demasiado orgullo, que escondía pecados bajo vestidos oscuros y libros de oración. Pero la verdad es que Evelina se había convertido en una especie de leyenda viva, no por misterio, sino por constancia. Siempre a la misma hora en la iglesia, la misma flor en la ventana, los mismos pasos en el mercado. Era su manera de seguir viva mientras esperaba, aunque no lo admitiera. Un día, al recoger la correspondencia que traía el tren de la mañana, sus dedos se detuvieron al ver el nombre escrito con tinta temblorosa. Capitán Silas Harrington, retirado. El mundo quedó en silencio, pero su corazón, ese sí, gritaba el nombre que el tiempo quiso borrar. 3 días después, él apareció en el pueblo como un fantasma vestido de hombre. Envejecido, sí, con arrugas que el sol y la guerra dejaron como cicatrices. Pero los ojos aún buscaban algo que nadie veía. El encuentro ocurrió en la feria del sábado, entre el olor a cuero y maíz asado. Evelina vendía mermeladas y cosía en silencio. Cuando lo vio, no dijo nada, ni él tampoco. Fue solo una mirada, pero quienes estaban cerca sintieron el aire cambiar. El pueblo también lo sintió, porque en lugares pequeños, donde todo se escucha, una mirada como esa vale más que 1000 palabras. Y bastó eso para que los rumores comenzaran de nuevo, como viento que levanta polvo antiguo. A la tarde siguiente, Evelina volvió al mercado como si nada hubiera pasado. El pañuelo prendido en el sombrero, la canasta en el brazo, el mismo paso firme de quien aprendió a no temblar por dentro. Pero algo había cambiado, no en ella, sino en los demás. La señora Ruth no le dirigió la palabra, y el niño que siempre la ayudaba con los frascos fingió no verla. Eso no la sorprendió. Sierra Blanca era un pueblo de palabras suaves y juicios duros, donde no se perdona fácilmente a una mujer que mantiene la barbilla en alto sin necesitar marido. Y ahora, con Silas rondando el pueblo como una memoria encarnada, las miradas hacia ella se hacían más largas y más crueles. Aún así, ella no dio media vuelta. Siguió con su canasta llena de mermeladas, sus ojos claros fijos en el horizonte y la postura de quien ya aprendió a cargar el peso de su propia historia. Silas apareció en la puerta de su casa al final del 5.º día. No trajo flores, ni cartas, ni disculpas.
Trajo solo la verdad en el rostro y un sobre, arrugado en la mano. Interceptaron todo, Evelina. Cada carta que escribí, el capitán Westbrook, él quería el nombre de tu familia para otro matrimonio. Me removieron sin explicación y me prohibieron corresponderte. Cuando intenté volver, dijeron que te habías ido, que te habías casado. Su voz fallaba. Los años no le habían robado la firmeza, pero sí habían dejado grietas. Evelina no respondió. Solo sacó del bolsillo un pedazo de tela envejecida. Era una flor seca, atada con un hilo de lino, guardada por años en una caja de madera. Silas la tomó en sus manos como si sostuviera un hijo perdido. Pensé que la habías tirado, dijo. Ella finalmente respondió sin levantar la voz. Y yo que nunca quisiste saber. La semana siguiente, un nuevo elemento llegó a la casa Marchmont. Annie, una niña de 9 años con ojos que guardaban más historias de las que su edad permitía. Hija de un primo lejano que murió en una travesía hacia el norte, la niña llegó sin maletas, con un vestido demasiado grande y una carta manchada de polvo. Evelina la acogió sin ceremonias. No era de abrazos ni palabras dulces, pero arregló una cama cerca de la chimenea y cortó frutas con las manos delicadas de quien conoce el silencio de las pérdidas. Annie, curiosa y vivaz, empezó a llamar señora Evelina a la tía antes de arriesgar un tímido tía semanas después. La presencia de la niña dio color a la casa. Pequeños dibujos comenzaron a aparecer en las esquinas del porche, y una risa baja, casi prohibida, sonaba de vez en cuando en la cocina. Silas, por su parte, comenzó a pasar más seguido. Un pote devuelto, una herramienta prestada, cualquier pretexto. Y Annie, perspicaz como solo los niños saben ser, notaba todo. Fue en una de esas tardes que Annie enfermó. Primero vino el cansancio, luego la fiebre alta, los delirios. Evelina no era mujer de rezos, pero esa noche murmuró palabras que ni ella sabía de dónde salían. El médico vino y se fue, dejó medicinas, pero dijo que el cuerpo de la niña era frágil, tal vez no resistiría. Silas se quedó. Se sentó en la silla junto a la cama y no salió ni para comer. Pasó la noche cambiando paños fríos en la frente de la niña, contando historias de fogatas, caballos y mapas dibujados en la tierra. Evelina, al ver a aquel hombre curtido sostener la mano pequeña de Annie con tanta delicadeza, sintió algo dentro suyo derrumbarse en silencio. Era como si los años de espera, de palabras no dichas, de dolor contenido, finalmente se movieran. Y al verlo, Dormitar, inclinado junto a la cama, supo que el tiempo no había vencido, no cuando alguien aún sabía amar de ese modo. A la mañana siguiente, la fiebre de Annie cedió. Aún débil, pero con los ojos abiertos, la niña pidió un poco de agua y sonrió al ver a Silas a su lado. Evelina no dijo nada, solo se arrodilló junto a la cama y acomodó la sábana con manos temblorosas. Después de todo, aún no sabía exactamente cómo nombrar lo que sentía. No era solo gratitud, era como si Silas le hubiera sido devuelto, pero de una manera nueva, marcada, más real. No ese joven teniente de quien todos hablaban, sino el hombre que ahora veía con claridad, con su dolor, su ternura, sus ausencias explicadas. Annie, aunque frágil, percibió eso en el aire. «Es bueno, tía. ¿Se queda con nosotros?», susurró, con voz arrastrada. Evelina apretó los ojos, pero no respondió. ¿Qué podía decirle a una niña que veía con tanta lucidez aquello que ella misma tardó casi 20 años en entender? En los días que ellos siguieron, la vida empezó a cambiar en pequeños detalles. Silas reformó el gallinero, arregló la cerca del huerto y cambió la tela del porche sin que nadie lo pidiera. Evelina, silenciosamente, comenzó a dejar una taza más sobre la mesa. Annie, poco a poco, volvió a jugar en el patio, y su risa ya no parecía fuera de lugar en aquella casa antes hecha solo de espera. Pero el pueblo no dormía.
ni perdonaba. Comenzaron los susurros cerca del pozo, las miradas de reojo en la misa de los miércoles, las sonrisas forzadas seguidas de silencios pesados. Lady Bexley, la mujer que dictaba las reglas no escritas de Sierra Blanca, dejó claro que la presencia constante de Silas en la casa Marchmont no era apropiada para una dama respetable. Evelina escuchó eso con la compostura de siempre, pero al llegar a casa, se sentó en el suelo de la cocina y permaneció allí varios minutos, en silencio, mirando el fuego que crepitaba lentamente en la estufa. La gota que colmó el vaso fue una invitación. Lady Bexley realizaría una recepción en su propiedad y esperaba la presencia de Evelina, como símbolo de que los valores morales del pueblo seguían intactos. Era en realidad una trampa. Todos lo sabían. Evelina podía negarse y aislarse para siempre o asistir y ser humillada en público. La tarde de la fiesta vistió su vestido azul más sencillo, recogió el cabello con un broche de plata y siguió hasta la casa de los Bexley con el paso firme de quien ya había atravesado batallas más grandes que bailes sociales. El salón estaba lleno, pero el aire era cortante, risas altas, saludos falsos, y en el centro de todo, Lady Bexley con su copa de vino y el veneno a punto de servirse. Cuando Evelina entró, las miradas se volvieron con un hambre disfrazado de cortesía. Era eso lo que querían, verla ceder, tropezar, quizás hasta suplicar. Pero lo que nadie esperaba era que Silas también apareciera. Vestía su uniforme antiguo, ya gastado, y traía en los ojos un brillo contenido. Caminó hasta Tisestur, el centro del salón, y, frente a todos, se paró al lado de Evelina. «Damas y caballeros, pido permiso». La voz grave silenció la sala. Si durante años esta mujer fue objeto de rumores, desprecio o juicio por mi ausencia, sepan que fue culpa de mentiras y silencios que no fueron de ella. Fui yo quien no volvió, pero no por elección. Fui silenciado, alejado y engañado. Y hoy, delante de todos ustedes, no pido el perdón de un pueblo, sino la mano de la mujer más digna que he conocido. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces, en un gesto que parecía pequeño pero cambió todo, Evelina extendió la mano y dijo solo: «No para reparar el pasado, Silas, sino para comenzar otro tipo de futuro». Lo que sucedió después de ese gesto fue sutil, pero definitivo. No todos aplaudieron, pero nadie tuvo el valor de reprender. Uno o dos hombres mayores, veteranos que conocían el peso de un silencio forzado, asintieron con el sombrero. Una señora viuda apretó la mano de Evelina discretamente, como diciendo «te entiendo». Y lo más importante, Lady Bexley no dijo una palabra. Su poder residía en la humillación pública, y Evelina había negado ese escenario. A la mañana siguiente, el pueblo ya tenía nuevas historias que contar. Algunos decían que la petición de Silas fue indecente, otros que él era un hombre íntegro y que Evelina finalmente había encontrado la paz. Pero para ella, todo eso ya no importaba tanto. Por primera vez en casi 2 décadas, no necesitaba sostener sola la dignidad de un sentimiento oculto. Ahora era visible y era suyo. Silas se mudó a la pequeña casa anexa a la propiedad de los Marchmont. No compartieron habitación de inmediato. Aún había heridas que sanar y un tiempo para construir. Pero Annie comenzó a llamarlo «Tío Silas», sin que nadie se lo enseñara. Él la buscaba en la escuela, le enseñaba a tallar pedazos de madera y contaba historias de estrellas que solo se ven en el desierto. Evelina, por su parte, empezó a escribir, no cartas ni notas, sino páginas sueltas que dejaba sobre la mesa de costura, reflexiones, memorias, fragmentos que parecían diarios. Por primera vez, no escribía para que alguien respondiera, sino para comprender a la mujer que había llegado a ser. Descubría en sí misma una ternura dormida,
un coraje que no venía del orgullo, sino de la elección de mantenerse firme aun cuando todo parecía ausente. La boda se celebró 2 meses después, sin iglesia, sin velo, sin promesas vacías. Fue en el patio de la casa, entre pies de lavanda y narcisos recién plantados por Annie. Solo estaban los que importaban: el médico, la maestra de la escuela, un viejo herrero que había conocido a los padres de Evelina y una señora ciega que siempre decía que el corazón ve mejor que los ojos. No hubo música, pero el viento soplaba suave, como quien bendice sin decir palabra. Silas sostuvo la mano de Evelina con firmeza, y ella, con los ojos vidriosos, susurró: «Si hubiera sabido que sobrevivir al silencio me traería aquí, habría esperado igual». La frase no fue escuchada por todos, pero quedó guardada como una bendición íntima, de esas que no se olvidan ni cuando pasa el tiempo. Después de la boda, la vida no se volvió un cuento de hadas. La cerca se rompió de nuevo. Las cuentas del granero llegaron atrasadas, y Annie tuvo una recaída de fiebre en un otoño lluvioso. Pero había algo nuevo en la rutina, un tipo de paz que no dependía de la opinión de los demás. Evelina comenzó a ser visitada por mujeres más jóvenes, que pedían consejos sobre cómo lidiar con el juicio de los vecinos. Silas montó un pequeño taller de carpintería, y Annie aprendió a leer con fluidez antes de los 10 años. La casa, antes silenciosa, se convirtió en un refugio, y en el centro de todo estaba Evelina. No como símbolo de resistencia, sino como mujer completa, alguien que amó en silencio, sufrió con dignidad y floreció cuando nadie más esperaba. Una tarde, mientras barría el porche, Evelina encontró un papel doblado entre las macetas. Era una nota de Annie, escrita con la inocencia infantil. «Tía Evelina, ¿alguna vez estuviste triste antes de que yo llegara?». La pregunta la desarmó. Se sentó en el escalón, sintiendo el calor de la madera bajo el vestido, y permaneció allí varios minutos sin saber qué responder. Finalmente entró, tomó papel y pluma y escribió. Sí, pero no sabía que era tristeza. Pensaba que así era la vida. Dejó la nota sobre la cama de la niña, que la leyó en silencio esa noche. No era una explicación, sino un lazo. Annie, con su infancia marcada por pérdidas y nuevos comienzos, empezaba a entender que hasta los adultos cargan agujeros en el pecho, y que a veces solo el amor llena. Silas observaba todo con ojos atentos, pero discretos. No invadía los espacios de Evelina ni exigía presencia. Era como una sombra buena, de esas que protegen del sol fuerte sin apagar la luz. Sabía esperar, y en esa espera se hacía presente. Un día, mientras ayudaba a Annie con una maqueta de Dix Docent Tren, escuchó a la niña preguntar: «¿Crees que me parezco a mi mamá?». Silas detuvo el trabajo y respondió con cuidado: «No la conocí, pero tú pareces alguien que tiene mucha fuerza». Annie sonrió y no hizo más preguntas. Evelina escuchó todo desde la cocina, y al acercarse encontró a los dos riendo por una rueda mal ajustada. Fue ahí cuando comprendió algo esencial. Silas no había vuelto solo por ella. Había encontrado una familia donde antes solo había nostalgia. Con el pasar de los meses, el pueblo fue acostumbrándose. Los que antes señalaban con el dedo ahora desviaban la mirada, como quien se da cuenta de que perdió una guerra silenciosa. Lady Bexley, contrariada, dejó de organizar cenas y se fue a visitar a su hermana enferma en otra villa, lejos de las lavandas de Sierra Blanca. Evelina retomó el mercado, pero con nueva postura. Ya no vendía solo mermeladas. Ahora llevaba también paños bordados, libros de cuentos que copiaba a mano, pequeños frascos con hierbas secas para tés. Era como si hubiera despertado una parte de sí misma que nunca se atrevió a mostrar. Y los que antes la veían como una figura de compostura intocable, pasaron a verla como mujer sabia. No la de los libros, sino la que se aprende con el dolor soportado en silencio.
Un día, en una tarde de primavera, Evelina decidió abrir una vieja caja de madera que guardaba bajo la cama desde antes de la guerra. Dentro había cartas que nunca envió, dibujos que Annie le dio en los primeros meses, la flor seca que Silas le devolvió y páginas sueltas de un diario que nunca tuvo nombre. Tomó valor y empezó a organizar todo en cuadernos, no para publicar ni para dejar como herencia, sino para dar forma a la historia que tanto tiempo solo existió dentro de ella. Cada palabra escrita era una especie de cura, y al escribir comprendió. Su vida no había estado hecha de grandes actos, sino de gestos pequeños, continuos, casi invisibles, como los narcisos que brotaban discretos cada final de invierno, anunciando la llegada de una nueva estación, aunque nadie más esperara flores. Ese mismo año, Evelina comenzó a compartir pequeños fragmentos de sus escritos con Annie. Los leía para ella antes de dormir, mientras el viento soplaba por las rendijas de la ventana y el olor a té de menta llenaba la sala. Annie, siempre curiosa, hacía preguntas. ¿De verdad escribiste esto? ¿O eso te pasó a ti, tía? Evelina solo respondía con una sonrisa. No hacía falta explicar todo. La niña, con su sensibilidad aguda, ya entendía que algunas verdades no necesitan decirse para sentirse, y en ese intercambio de palabras susurradas y páginas gastadas, nació un ritual silencioso que unió aún más a las dos. Silas, por su parte, escuchaba desde lejos, fingiendo leer el periódico, pero con la mirada siempre atenta, como guardando todo eso dentro del pecho. Una noche, Evelina escribió una frase y la dejó abierta sobre el escritorio. No toda mujer necesita ser recordada por su juventud. Algunas florecen tarde y aún así florecen para siempre. Cuando Silas la leyó, no dijo nada. Solo pasó la mano lentamente sobre el papel, como si pudiera tocar el tiempo. La frase parecía haber sido escrita para él también, un hombre que había sobrevivido a la guerra, a la culpa, al alejamiento forzado, y que aún así encontró espacio para amar con ligereza. Después de esa noche, comenzó a construir un banco de madera para el jardín. No era solo para sentarse, era un lugar donde Evelina pudiera escribir, Annie leer, y él solo estar. Una estructura simple, sin adornos, hecha con las manos silenciosas de un hombre que comprendía el valor de las cosas que duran. En la primavera siguiente, el jardín de la casa Marchmont estaba diferente. Ya no había solo lavandas y rosas antiguas. Annie, con ayuda de Silas, había plantado narcisos por todo el camino de piedra que llevaba al porche. Eran pequeños al principio, pero insistentes. Uno a uno, comenzaron a surgir entre las piedras y la tierra dura, como si quisieran decir, estamos aquí a pesar de todo. Evelina los miraba todos los días al despertar, y eso la hacía respirar diferente. Los narcisos tenían una terquedad hermosa, nacían sin prisa, sin hacer alarde, pero cuando aparecían, cambiaban el escenario entero. Así era ella ahora, una mujer que ya no necesitaba explicar su dolor ni justificar su alegría. Simplemente existía, completa, visible, como una flor que resistió al frío. Fue en esa misma estación que Evelina comenzó a ser buscada por otras mujeres del pueblo. Algunas jóvenes, otras viudas, otras con ojos que llevaban más dudas que certezas. Venían a su puerta con pretextos simples. Un frasco de azúcar prestado, un consejo sobre costura, una duda sobre tés, pero en el fondo buscaban algo más. Evelina las recibía con calma, sin prisa, y poco a poco compartía fragmentos de su historia. No como lección, sino como compañía. Contaba los años de silencio, la espera que parecía no tener fin, y el momento en que entendió que el tiempo no era enemigo. Era el suelo, y que, si uno tiene suficiente paciencia, hasta el suelo más seco permite que algo florezca.
Entre las mujeres que más la visitaban estaba Rosa Jiménez, una joven mexicana recién llegada con su marido y 2 hijos pequeños. Rosa hablaba bajo, con un acento musical, y llevaba en los ojos el peso de quien dejó mucho atrás. Al principio, solo observaba a Evelina en silencio, sentada en el borde del porche con uno de los niños en brazos. Pero una tarde, después de semanas de visitas breves, Rosa preguntó, ¿también tuvo miedo de ser olvidada? Evelina no respondió de inmediato. Sirvió 2 tazas de té, ofreció un poco de pastel y solo entonces murmuró, el olvido no me asustaba tanto como ser recordada de la manera equivocada. Rosa asintió, apretando con fuerza el paño del delantal. A veces, las palabras más importantes no se dicen en voz alta, sino que se entienden en el espacio entre un sorbo de té y el silencio respetuoso que 2 mujeres comparten. Silas observaba con admiración esa transformación. La mujer que antes vivía cerrada tras muros de compostura, ahora era referente, refugio y, sin decirlo en voz alta, esperanza para otras. Por la noche, comentaba con Annie mientras la ayudaba a organizar los libros de la pequeña estantería. Tu tía es como esos árboles viejos del desierto. Parece que lo ha visto todo, pero aún así florece cuando menos se espera. Annie reía y decía, ¿entonces yo soy la florecita nueva que creció a su sombra? Y Silas, con los ojos brillando, respondía, no, tú eres la raíz que hizo que todo se moviera. Esos 3, la mujer que esperó, el hombre que volvió y la niña que llegó sin avisar, se habían convertido en una familia que nadie planeó, pero que tenía sentido como si siempre hubiera existido. Una mañana de cielo despejado, Evelina caminaba sola hasta la estación del tren, llevando una canasta con mermeladas para entregar. En el camino, se cruzó con un grupo de hombres que antes le daban la espalda. Uno de ellos, el señor Davenport, dueño de la tienda, se quitó el sombrero y dijo, «Buenos días, señora Marchmont». Ella respondió con una sonrisa corta, pero sintió el impacto de ese gesto. No buscaba aprobación, pero reconocer el cambio en la forma en que el pueblo la trataba era como darse cuenta de que el invierno había pasado para siempre. En el tren, se sentó junto a la ventana y miró al campo. Allí, entre arbustos secos y polvo levantado por el viento, crecían algunos narcisos silvestres. Eran más pequeños, menos vistosos, pero estaban ahí, resistentes, sin que nadie los plantara, sin que nadie los cuidara, y sin embargo, vivos. Al volver a casa esa tarde, Evelina encontró a Annie dormida en la hamaca y a Silas labrando la tierra del patio. Se sentó en el banco de madera que él construyó meses antes y por primera vez en mucho tiempo sintió que el peso de la nostalgia se había convertido en suelo fértil. Sacó del bolsillo un cuaderno pequeño y escribió, «No es. ¿Verdad que todo pasa? Algunas cosas permanecen, pero cambian de lugar dentro de uno». Luego cerró el cuaderno, respiró profundo y dejó que el sol tocara su rostro. La brisa cálida trajo consigo el olor a tierra, a madera, al pan horneándose. Era como si todo lo que algún día le faltó estuviera ahora ahí, no en forma de lujo ni de reconocimiento público, sino de presencia. Y en ese instante simple, sin alardes, Evelina supo que su vida había encontrado finalmente la paz. Con el tiempo, Evelina comenzó a fechar sus notas y a reunir todo en un solo volumen. No lo llamaba diario, sino márgenes. Decía que el centro de la vida era lo que se vivía día a día. Los márgenes eran lo que el alma pensaba mientras eso sucedía. Annie, que ya empezaba a escribir las primeras historias de la escuela, quería saber más. Se sentaba junto a la tía en el porche y pedía leer algunas de esas páginas. Evelina dejaba. No todas. Solo las que hablaban de memorias que podían convertirse en semilla para la niña.
Ciertos dolores los guardaba solo para sí, no por vergüenza, sino por saber que algunas cicatrices solo se entienden con el tiempo. Aún así, compartía con Annie lo esencial, que amar, a veces, es un verbo que se conjuga en silencio, y que esperar también es una forma de coraje. Fue en una de esas tardes de lectura compartida que Annie preguntó, mirando al horizonte: «Tía, ¿qué es amar de verdad?». Evelina se detuvo, pensó y respondió con la simpleza que aprendemos solo después de mucho. Sufrir es quedarse, aunque todo dentro de ti diga que te vayas. La niña frunció el ceño, tratando de entender. Entonces Silas, que escuchaba desde lejos, completó: «Y también es volver, aunque creas que ya no mereces ser recibido». La respuesta resonó en el aire como una vieja enseñanza. Annie asintió y volvió a dibujar en el cuaderno. Allí, en esa casa sencilla y en ese momento común, había toda una filosofía hecha de errores, reparaciones y afectos sinceros. Ningún libro escolar enseñaría eso. Era la vida en su forma más cruda y hermosa, imperfecta pero completa. Al cambiar el año, Evelina decidió escribir una carta para sí misma. No era común hacer eso, pero había algo en ese ciclo que se cerraba que pedía una despedida. Se sentó en el escritorio, encendió el farol y con letra firme escribió: «Querida Evelina, sobreviviste al silencio, a la pérdida, al juicio. Amaste sin ser amada y fuiste amada sin saberlo. Esperaste lo que parecía imposible y aún así cosechaste lo que plantaste con fe silenciosa. Si algún día dudas de ti otra vez, recuerda, floreciste cuando nadie más creía». Doblegó el papel, lo ató con un lazo y lo puso en la última página del cuaderno. Annie lo vería algún día, y tal vez, cuando creciera, entendería que esa carta no era solo para una mujer. Era para todas las que un día fueron llamadas difíciles, orgullosas o extrañas por no aceptar menos de lo que merecían. Ese invierno, las nieves llegaron tarde. El pueblo quedó cubierto por una fina capa blanca y el jardín de la casa Marchmont parecía dormido. Pero incluso bajo el frío, los narcisos seguían ahí. Cerrados, sí, pero no muertos. Evelina observaba ese fenómeno con ternura. Era como si las flores supieran que la vida no se mide solo por los días soleados. Por la noche, sentada con Silas junto a la chimenea y con Annie acostada en el sofá, cubierta por un chal, Evelina sentía una plenitud que jamás imaginó posible. No era una felicidad instantánea, de esas que aparecen en fiestas o anuncios de periódico. Era otra cosa, una alegría tranquila, una paz construida sobre ruinas restauradas con cuidado. Y en ese silencio lleno de presencia, entendió que algunas historias no necesitan finales grandiosos, solo un lugar seguro para continuar. Con la llegada de la primavera siguiente, Evelina y Silas decidieron organizar un pequeño encuentro en el jardín, solo con vecinos cercanos y personas que formaron parte de su nueva etapa. Nada elaborado, algunas tartas caseras, bancos de madera y macetas con flores del propio jardín. El propósito era simple: celebrar la vida que construyeron con delicadeza y terquedad. Cuando el sol comenzó a bajar y los narcisos se abrieron como si supieran la ocasión, Evelina observó los rostros a su alrededor. No eran muchos, pero todos tenían algo en común. Habían sido tocados, de alguna manera, por una historia de esperanza discreta. Rosa, con sus 2 hijos corriendo por el césped, el viejo herrero con manos manchadas por el tiempo, la maestra que ahora leía en voz alta los cuentos copiados a mano por Evelina para los niños de la escuela. Annie, con vestido amarillo, corría de un lado a otro con un cuaderno pegado al pecho. Dentro, sus primeras historias. Cuentos cortos sobre animales parlantes, árboles mágicos y una niña que tenía una abuela que sabía todo sobre flores. Cuando se sentó junto a Evelina, mostró la última página.
Había un dibujo de ella misma tomando las manos de la tía y de Silas, con la leyenda: Mi familia es pequeña, pero es gigante por dentro. Evelina no pudo contener la risa emocionada. Acarició el cabello de la niña y miró a Silas, que sonreía en silencio, como siempre que sentía que el corazón decía más de lo que las palabras permitían. Era, en esos instantes pequeños y simples, que se revelaba la fuerza de esa nueva vida. No por grandes gestos, sino por detalles que solo quien pasó por el desierto sabe reconocer como milagro. Esa noche, después de que todos se fueron y las velas del jardín se apagaron una a una, Evelina quedó sola en el porche un rato. El viento cálido traía el olor a tierra húmeda y flores recién regadas. Con una taza de té entre las manos, pensó en todo lo que no fue, y aún así en todo lo que se había convertido. Ya no sentía necesidad de revisar el pasado, las ausencias, los dolores, los errores. Todo se había transformado en materia para lo que ahora existía. El tiempo, aquel que un día fue enemigo y luego cómplice, se había vuelto finalmente un amigo silencioso, no porque borrara las heridas, sino porque ayudaba a cicatrizarlas. Y allí, bajo la luz tenue de las estrellas, Evelina sintió que tal vez ese era el verdadero amor, aquel que llega tarde, sin promesas, pero con presencia entera. Antes de dormir, abrió el cuaderno y escribió: El amor verdadero no viene a salvar, viene a quedarse, y a veces tarda porque necesita encontrarnos enteros. Al lado de la frase pegó una pequeña pétala de narciso recogida del jardín. Era su forma de sellar ese momento como memoria viva. Cuando cerró el cuaderno y apagó el farol, no hizo oración ni pedido. Solo agradeció, en silencio, como había aprendido. En la cama, Silas ya dormía con el rostro vuelto hacia ella. Annie, en el cuarto contiguo, respiraba con el pecho ligero. La casa, ahora llena de voces, había aprendido a dormir sin miedo, y Evelina, que un día fue flor marchita en invierno, reposó con la certeza de que no solo había florecido, sino que se había convertido en jardín para otros. También, a la mañana siguiente, Evelina despertó con el canto de los pájaros y el sonido de los pies pequeños de Annie cruzando el suelo de madera. Aún soñolienta, notó que la niña llevaba en las manos un ramo de narcisos recién cortados, los tallos todavía húmedos de rocío. «Los corté para ti, tía», dijo, sonriendo con los dientes aún faltantes en una esquina. Evelina rió, sintiendo un calor familiar en el pecho, y respondió: «Estas flores nacieron de lo que plantamos juntas. ¿Sabías?» Annie asintió con la cabeza y corrió a poner el ramo en un jarrón junto al escritorio. Silas apareció poco después, con la camisa medio desabrochada y un pañuelo en el cuello, trayendo café recién hecho. Los tres se sentaron juntos, como de costumbre, frente a la mesa de madera gastada, y la mañana transcurrió sin prisa, entre pan con miel, risas suaves y páginas en blanco que pronto ganarían palabras. Más tarde, Evelina caminó con Annie hasta la escuela. En el camino se cruzaron con algunas mujeres del pueblo que antes evitaban su mirada. Ahora, muchas sonreían y saludaban con respeto. Algunas hasta pedían recetas de tés o consejos de lectura. Evelina respondía con gentileza, sin pretensiones. Sabía que ese cambio no se había logrado con bravatas ni discursos, sino con permanencia, por no haber huido cuando el mundo quiso silenciarla, por haberse mantenido firme cuando todo se derrumbaba. Cuando Annie entró a la escuela, Evelina se quedó un instante observando a los niños entrar al aula y recordó cómo todo había comenzado. Con una carta que nunca llegó, una ausencia mal explicada y una mujer que, aún así, insistió en creer que el amor no había desaparecido, solo se había perdido en el camino. Al volver a casa, Evelina pasó por el campo donde crecían los narcisos silvestres. Se arrodilló,
sacó un pequeño cuchillo del bolsillo y cortó dos, uno para Silas, otro para Annie. No era una fecha especial, ni había motivo evidente, pero sabía, mejor que nadie, que los mayores dones de la vida no esperan ocasión, solo se revelan cuando aprendemos a ver. Con los narcisos en la mano, volvió por el camino de tierra, sintiendo el viento soplar contra el rostro, con una delicadeza inusual. Era como si la propia naturaleza, que tantas veces fue hostil, ahora la reconociera como parte de sí. No como alguien que venció, sino como alguien que permaneció, que fue raíz, aunque todo alrededor fuera incertidumbre. Al llegar, encontró a Silas apilando leña en el patio. Le entregó el narciso, sin decir palabra. Él la miró con ternura y se prendió la flor detrás de la oreja sonriendo como un niño. Evelina rió y dijo casi bromeando: «Estás volviéndote vanidoso, coronel». Él se encogió de hombros. «Solo trato de acompañar a mi esposa, y ella está cada día más bonita». Evelina desvió la mirada, sonrojada como en tiempos de joven, y entró a la casa con el corazón ligero. Había aprendido a vivir con poco, pero ahora se daba cuenta de que tenía mucho: amor, presencia, paz. La flor en el cabello de Silas, la risa de Annie al fondo, la casa viva. Todo eso era más de lo que alguna vez se atrevió a imaginar. Y en ese gesto simple, en ese narciso ofrecido sin fecha, cabía toda una vida que antes parecía imposible. La semana siguiente, Evelina encontró una caja antigua en el ático de la casa. Dentro había objetos que ni recordaba que existieran. Un pañuelo bordado por su madre, una cinta azul del cabello de juventud, un broche de vidrio roto, algunas fotos descoloridas. Al fondo de Mindemcenter, la caja, entre papeles y telas, había un manojo de cartas nunca enviadas, borradores que escribió para Silas durante los años de espera. Al sentarse en el suelo polvoriento, con el corazón latiendo lento, las leyó una por una. No lloró, solo sonrió. No por lo que faltó, sino por lo que aún había llegado. Guardó las cartas en un sobre nuevo, lo ató con una cinta blanca y escribió al reverso: «Para Annie, cuando tenga mi edad». Ya no era solo sobre ella. Era sobre lo que se deja de legado cuando el dolor se vuelve sabiduría. Evelina sabía que no viviría para siempre. También sabía que no necesitaba. Una noche, con la chimenea encendida y la casa en silencio, pidió a Silas que se sentara a su lado. Tenía uno de los cuadernos en el regazo, aquel donde escribía sus márgenes. Le entregó el volumen y dijo: «Si algún día ya no estoy aquí, no olvides leer solo cuando sientas nostalgia, no antes». Silas asintió respetuoso. Sabía que Evelina no hablaba en tono fúnebre, sino con la serenidad de quien entiende que vivir bien es prepararse para partir en paz. Ella no temía el fin, solo temía no haber sido clara con quienes amaba. Y por eso escribía, para que todo lo que vivió, esperó y sintió, no desapareciera como polvo al viento. Algunos días después, al final de una tarde, Evelina llevó a Annie hasta lo alto de la colina detrás de la casa. Era un lugar donde casi nadie iba, con vista amplia del pueblo, y donde el cielo parecía más cerca de la tierra. Se sentaron en una piedra grande, y Evelina dijo: «Aquí venía cuando estaba sola. Siempre imaginé que un día traería a alguien conmigo». Annie miró a su alrededor y preguntó: «¿Venías a llorar?» Evelina sonrió. «A veces, pero venía más para recordar quién era, aunque el mundo pareciera olvidar». Annie apoyó la cabeza en el hombro de la tía y quedó allí, sin decir nada más. Las dos permanecieron en silencio, observando el cielo cambiar de color, hasta que cayó la noche y los grillos comenzaron a cantar. Y en ese gesto simple, Evelina sintió que ya había pasado todo lo que necesitaba, no con discursos, sino con presencia. En una de las últimas páginas de su cuaderno, Evelina escribió: «Toda mi vida me dijeron que mi tiempo había pasado, que perdí el momento justo,
la edad adecuada, al hombre correcto. Pero nadie sabía que mi tiempo aún estaba por llegar. No vino corriendo, vino despacio, como vienen las buenas lluvias en el desierto. Y cuando llegó, trajo todo lo que importaba. Después de esa frase, no escribió más. Por unos días. No porque le faltaran palabras, sino porque por primera vez no tenía prisa en decirlas. La casa seguía viva, Annie crecía, Silas sonreía, y los narcisos seguían floreciendo aún fuera de temporada. Era como si la misma naturaleza entendiera que ciertas historias, por improbables que parezcan, solo esperan el momento justo para florecer. Esa primavera, Annie fue elegida para leer un texto en la celebración de la escuela. La maestra, conociendo su relación con la escritura, sugirió que llevara algo especial. Annie pidió permiso a la tía para leer un fragmento de sus cuadernos. Evelina dudó un instante, pero consintió con un leve asentimiento. En la mañana de la presentación, la escuela estaba llena. Madres con niños en brazos, padres con sombreros apretados contra el pecho, maestros sentados en bancos de madera, esperando. Annie subió al pequeño escenario improvisado, sosteniendo un papel doblado con cuidado, y comenzó. Mi tía escribió que amar es quedarse, aunque todo dentro de ti quiera irse. Creo que amar también es contar historias, porque cuando cuentas una historia, estás diciendo, me quedé, viví esto, y ahora tú también puedes saber que es posible. El salón quedó en silencio por unos segundos, y luego vino el aplauso más sincero que Sierra Blanca haya escuchado. Evelina, sentada entre los demás, secó discretamente una lágrima que corría. Silas apretó su mano, y ella no dijo nada. No hacía falta. Esa niña que un día llegó frágil y muda, ahora se convertía en puente entre generaciones, entre dolores antiguos y futuros posibles. Después de la ceremonia, algunas madres se acercaron para felicitar a Annie, pero fue Evelina quien más elogios escuchó. No por vanidad, sino por reconocimiento silencioso. Las mujeres que antes la miraban con desconfianza, ahora veían en ella algo familiar. El coraje de haber resistido, la sabiduría de no haberse explicado demasiado, la belleza de haber florecido con el tiempo, no a pesar de él. Al volver a casa, Annie corría adelante, equilibrando los zapatos en el borde de la cerca. Evelina observaba en silencio. Silas caminaba a su lado, y entre ellos había un entendimiento sereno. ¿Viste lo que hizo?, murmuró él. Evelina asintió. Sí, y escuché, con todo el corazón. El viento soplaba tranquilo, levantando el polvo del camino, y el cielo se teñía de tonos dorados, como si el mismo tiempo agradeciera a esas vidas por haberse cruzado. Al llegar, Annie ya estaba acostada en el sofá, exhausta, pero con la sonrisa más ligera del mundo. Evelina la cubrió con el chal hecho a mano y quedó allí, mirando por unos instantes, como quien graba un momento en el alma para nunca olvidar. Esa noche, Evelina volvió a escribir. Se sentó en el escritorio, encendió el farol y escribió. Hoy mi historia fue contada por otra boca, y al escucharla me di cuenta que ya no me pertenece. Pertenece a quien la necesite. Luego cerró el cuaderno, no con un punto final, sino con una coma, y miró el jarrón de narcisos sobre la mesa. Algunas pétalas ya empezaban a caer, pero aún exhalaban perfume. No todo dura para siempre, pero algunas cosas permanecen vivas incluso después de que la flor se inclina. Y en ese instante, Evelina comprendió de una vez por todas. No era solo una mujer que tuvo un amor tardío, era una mujer que, aún olvidada, enseñó a florecer. Y ese era un legado que nadie más podría borrar. Al final de ese verano, Silas recibió una carta del ejército. No era un llamado, ni un reclamo. Era una invitación para dar un discurso en una ceremonia de veteranos en Santa Fe. Él dudó en aceptar.
Ya no era el hombre de antes y no sentía que aún perteneciera a ese mundo. Pero Evelina lo animó con una dulzura rara. Volviste a mí con coraje. Tal vez ahora necesites volver a ti con gratitud. Silas viajó 2 días y regresó con los ojos vidriosos y un broche de plata en las manos, una pequeña flor de narciso tallada por un artesano ciego que escuchó su historia. «Es para ti», le dijo a Evelina. El hombre dijo que las flores que renacen después del frío merecen ser recordadas. Evelina prendió el broche en el pecho con manos firmes. Ya no tenía vergüenza de ser vista. Ya no tenía miedo de ser tocada por recuerdos. Los días siguientes fueron tranquilos, casi suspendidos. Evelina escribía menos, pero observaba más. Cada gesto, cada matiz de luz en las ventanas, cada ruido de la casa ganaba nuevo significado. Annie leía sola en el porche, Silas moldeaba juguetes de madera para vender en el mercado, y la vida transcurría con la ligereza de quien ya atravesó las tormentas más duras. Una tarde, mientras regaba las plantas, Evelina se detuvo y miró al cielo. Recordó su juventud, los domingos en silencio, las cartas que nunca llegaron. Y pensó, si hubiera recibido esa carta a tiempo, tal vez nada de esto existiría. Era una verdad difícil, pero bella. El sufrimiento no había sido justo, pero sí fértil. Y con esa certeza, regó la última maceta del día como quien riega el propio corazón. Una noche, mientras Silas leía un libro antiguo y Annie dormía con el rostro apoyado en el regazo de la tía, Evelina sintió un cansancio diferente. No era dolor ni tristeza. Era un descanso profundo, como si el cuerpo dijera, ya está hecho. Pasó los dedos por el cabello de la niña, se levantó despacio y besó a Silas en la frente. Gracias por haber vuelto, dijo con voz baja. Él la miró sorprendido, pero entendió. Nunca estuve lejos demasiado, respondió. Esa noche, escribió el último fragmento de su cuaderno. No fuimos jóvenes cuando nos reencontramos, pero fuimos, al fin, verdaderamente vivos. Luego cerró el volumen, apagó la luz y se acostó con el corazón ligero, como quien concluye una oración después de años sin saber cómo empezar. A la mañana siguiente, el jardín amaneció con rocío sobre los narcisos. Annie despertó antes del sol y corrió al cuarto de la tía para contar un sueño, pero encontró la cama vacía. Evelina estaba sentada en la silla del porche, con una manta sobre los hombros y los ojos cerrados, como quien aún sueña. Silas fue el primero en darse cuenta. Se acercó despacio, tocó sus dedos en la muñeca y sonrió con los ojos vidriosos. Evelina partió como vivió, en silencio, con ternura, en el momento justo. Annie no lloró al principio, se sentó en el suelo, abrazó sus piernas y quedó allí, sintiendo que algo sagrado había ocurrido. No era una pérdida, era un ciclo completo, y en ese jardín sencillo, cubierto de flores que nunca se rinden, nació un nuevo tipo de nostalgia, aquella que no duele sino que florece. El velorio fue simple, como ella hubiera querido. Nada de discursos largos ni flores compradas, solo los narcisos del propio jardín, recogidos por Annie con las manos todavía temblorosas. Las mujeres del pueblo prepararon panes y caldos, los vecinos ofrecieron silencio respetuoso y Silas, con uniforme limpio, se sentó en el borde del porche con la mirada perdida en las montañas. No hubo gritos ni desesperación. Había una gratitud suave flotando en el aire. Evelina, que pasó una vida siendo vista como distante, fría o inalcanzable, ahora era recordada con palabras como justa, valiente, buena. Y Annie, con la madurez que solo la convivencia con el amor verdadero enseña, dijo en voz baja al lado del ataúd, «Ella me enseñó que podemos empezar de nuevo, aunque creamos que ya no hay tiempo». La semana siguiente, Annie comenzó a cuidar el jardín con esmero. Regaba los narcisos como si fueran promesas. Escribía
todos los días, a veces imitando el estilo de la tía, otras inventando nuevas voces. Silas, más callado de lo habitual, comenzó a leer en voz alta los cuadernos de Evelina, uno por noche. Era la manera que encontró para seguir conversando con ella. Las páginas, amarillentas y llenas de notas en los márgenes, ahora tenían otro valor. Allí estaban las respuestas que él nunca tuvo el valor de pedir. Allí estaba ella entera. Las palabras eran puente, descanso, abrazo. Y con cada frase leída sonreía, con una punta de nostalgia y un fondo de paz, como si supiera que ella seguía viva, susurrando desde algún lugar entre las flores y los papeles. Con el tiempo, la casa Marchmont se convirtió en punto de encuentro. Los jóvenes venían a buscar consejos en los cuadernos dejados por Evelina. Las mujeres dejaban notas bajo el umbral pidiendo palabras para atravesar sus propios dolores. Y Annie, ya más crecida, organizaba tardes de lectura en el jardín. Leía fragmentos de los márgenes para quien, aun quisiera escuchar, nunca cobraba, nunca explicaba demasiado. Solo dejaba que cada uno entendiera lo que necesitaba. Silas observaba desde lejos, sentado en el mismo banco que construyó para Evelina, y siempre que el sol iluminaba las flores, sentía el corazón apretarse y luego abrirse. Era como si ese lugar, antes tan lleno de nostalgia, ahora rebosara sentido. Annie creció entre palabras y raíces. Se convirtió en una joven firme, de ojos atentos y corazón abierto. Un día publicó un pequeño libro con los textos de la tía y un prefacio escrito por ella misma. Se llamaba Narcisos de Primavera, la historia de Evelina. En la dedicatoria escribió: a todas las mujeres que esperaron en silencio y aún así florecieron. El libro circuló por el territorio, llegó a otras villas, cruzó vías, y en cada rincón alguien se veía reflejado en esa historia de amor callado, reconstrucción tardía y ternura persistente. No era fama lo que Evelina dejaba, era semilla, plantada profundamente en el corazón de quien necesitaba escuchar que el tiempo nunca está completamente perdido. Silas vivió algunos años más, siempre discreto, siempre presente. Cuando partió, fue enterrado junto a Evelina, bajo el mismo pie de lavanda. Annie se encargó de que allí crecieran los primeros narcisos del año, como hacía cada año, desde que aprendió que la memoria también es una forma de sembrar. Y en ese pedazo de tierra simple, entre el viento del desierto y el sonido de las estaciones pasando, reposaban dos vidas que se encontraron tarde, pero en el momento justo, porque ciertas historias no necesitan suceder temprano para ser verdaderas. Solo necesitan suceder cuando el alma está lista. Evelina Marchmont no fue recordada como la viuda solitaria que todos temían. Fue recordada como mujer completa, que no cedió al olvido, que no se conformó con mitades y que enseñó, con gestos calmados y coraje silencioso, que el amor verdadero no se hace de promesas apresuradas, sino de presencias que permanecen. Y si alguien hoy pasa por Sierra Blanca en primavera, verá narcisos brotando en los rincones más improbables del pueblo. Dicen que es coincidencia, pero Annie sabe. Eso es señal, porque donde Evelina pasó, la tierra aprendió a florecer.